Aquí estamos como cada jueves, esta vez para referirnos a un tema relacionado a algo que nos ha impactado durante la semana, que nos ha preocupado también y que ha concitado nuestro interés en la relación con los aspectos que tenemos que observar respecto de la conducta de las personas que se relacionan adecuadamente o inadecuadamente con nosotros, en el trabajo, en la escuela, en la universidad o en la calle. Todos hemos podido observar cómo en esta semana hemos podido notar algunas denuncias, varias denuncias con relación a un señor conocido, un cineasta peruano, Frank Pérez Garland, que está siendo denunciado por acoso sexual que se ha producido respecto de varias mujeres jóvenes. Incluso en la lista hay una menor de edad, pero no es un hecho reciente, es un hecho que viene ocurriendo desde hace 20 años. Nos llama sorpresa que el entorno no haya filtrado alguna información al respecto. No nos sorprende, sin embargo, que las víctimas que hoy están en condiciones de denunciar puedan hacer mención de las denuncias recién en este momento, en razón a que efectivamente muchas circunstancias alrededor de la condición de víctima se van a presentar para que las denuncias no ocurran en el tiempo en que este tipo de situaciones delictivas están ocurriendo. Muchas veces hemos podido notar que el Poder Judicial, que las autoridades en general y la gente en particular se cuestiona y dice, pero ¿por qué después de 20 años va a hablar? Entonces esto da pie a que muchas veces las personas relacionadas con estos personajes, sobre todo cuando son personajes conocidos, busquen una justificación y digan, no, de repente no ha pasado, de repente tiene problemas, de repente se peleó, y están fabricando elementos para denunciarlo y hacerlo quedar mal. De hecho, hemos podido expectar cómo, de manera tan poco empática con las víctimas, muchas personas en las redes han podido responder a la situación esta después de que este señor Pérez intentara hacer una justificación o una explicación y se refiriese a una situación reconociendo el ataque. Sin embargo, dice él, refiriéndose a las víctimas, que casi todas las denuncias son ciertas, y en otra parte señala que sí, que es verdad, que reconoce que él ha estado haciendo uso de una suerte de seducción intensa. Es lo que él refiere que es esto, una suerte de seducción intensa, que obviamente nosotros rechazamos de manera contundente, porque no se trata de una seducción intensa, se trata sencillamente de acoso sexual. Y el acoso sexual en el Perú es un delito. Si bien es cierto, el Perú ha sido un escenario en el que estamos debatiendo sobre, por ejemplo, hostigamiento sexual, sobre hostilidad sexual. Esto ha sido materia de comprenderlo en la ley 27942, que fue publicada en febrero del 2003, también en la 29430 en noviembre de 2009, con algunas incorporaciones que colindan con este hecho. Ya posteriormente, en la ley 30314 en marzo de 2015, se considera precisamente este acoso como un acto sexual, como un acto verbal, como un acto gestual incluso, que puede incluir y está referido a gestos obscenos, a gestos y acciones insoportables, a acciones y conductas hostiles, humillantes, que degradan, que tienen que ver con tocamientos, que tienen que ver con roces, que tienen que ver con exhibicionismo. Todo esto está contemplado en la ley, algunos de estos aspectos en el artículo 6 de la 30314, y que refieren claramente la diferencia entre, por ejemplo, el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Toda conducta sexual
que sea de carácter humillante, que sea invasiva, que esté orientada a colocar a la víctima en una condición de indefensión, que está refiriéndose al acoso. Estas características por lo general van a incluir siempre intimidación, humillación, hostilidad, degradación. Esto, por ejemplo, es algo que tenemos que tomar en cuenta, estimados amigos. No es el acoso nomás el que conocemos en la calle con el silbido o el piropo de cualquier desconocido. Cuando una mujer pasa y cualquier desconocido suelta pues un piropo, bueno, eso es también configurado como acoso, pero no es solo eso. Hay aspectos que tenemos que escudriñar y que tenemos que evaluar por qué ocurren, con qué propósito ocurren y qué tenemos que hacer frente a ello. Porque si entendemos mejor el panorama, si comprendemos mejor la presencia de este tipo de acercamientos de algunas personas, entonces podremos entenderlo mejor y responder con asertividad. Si tú no entiendes el hecho, si tú no comprendes lo que está pasando, si no interpretas adecuadamente los gestos, las palabras, el contexto, entonces es posible que pues no sepas darte una respuesta y tampoco sepas actuar en la circunstancia debida. Bueno, esperamos que se estén incorporando todas las personas que siempre nos acompañan cada jueves en este horario. Si están incorporándose ahí, les agradecemos que estén siempre con nosotros, acompañándonos en este espacio. No se olviden de darle like a la página de CIDIS, de darle like a Victoria Crecer, que es nuestra página, y por supuesto conectarse con el Facebook que ustedes conocen y que muchos de los que están presentes siempre nos acompañan a través de Victoria La Cruz Garcés, que ustedes me pueden encontrar en el Facebook, siempre en un espacio de oportunidad para compartir ideas, para compartir aprendizajes y por supuesto para reforzarnos mutuamente en este propósito de ser mejores cada día. Muy bien, estamos asistiendo entonces a una fecha más, esta vez para tratar un tema puntilloso, sobre todo para muchas mujeres que hemos venido enfrentando circunstancias de humillación y de dificultad que por lo general nos han colocado en una postura, por decirlo menos, humillante. Estábamos hablando de acoso, sí. Luchi Campos Ceballos dice saludos desde Ica. Muchas gracias, Luchi, un abrazo muy grande. Luchi, una valiente y responsable ciudadana de Ica, Ica siempre acompañándonos, todo mi cariño para Ica y por supuesto muchas gracias por este espacio que compartimos. Sí. Mirta Arteaga dice buenas tardes, Victoria y Lisa. Buenas tardes, mi querida Mirta, una lideresa, una persona que siempre expresa su opinión en las redes. Bienvenida a este espacio, como siempre, mi querida Mirta. Un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos. Bien, entonces estábamos haciendo la mención de que en esta oportunidad queremos referirnos. En esta semana han ocurrido hechos que nos han conmovido, que nos han impactado y que nos han indignado también. Uno de ellos es el acoso sexual, por las denuncias que se expresaron contra el señor Frank Pérez, el cineasta Frank Pérez Garland, siendo acusado por varias personas, entre ellas incluso una menor de edad, por haber ejercido acoso sexual contra ellas durante más de 20 años. Entonces, esta es una de las cosas que nos han sorprendido, que nos han indignado. Pero también hay un hecho que nos ha indignado, quería hacer el comentario para acordar con ustedes, porque hay el otro hecho que es este efluvio racista que hemos podido expectar de parte de la señora Chávez, Marta Chávez, la congresista de Fuerza Popular, que por cierto, muy cercana a su estilo, ¿no? A su estilo, ese estilo confrontacional y por supuesto arbitrario, que ha expresado casi pintándose de cuerpo entero, dibujándose. Nos vamos a referir al racismo. En el programa del próximo jueves, les anuncio, vamos a estar tratando el tema del racismo. Vamos a escudriñar un poco qué pasa en la mente de esta persona que es racista, qué ocurre realmente en su interior, en su cabeza, qué está ocurriendo en su foro interno y qué pretende.
Pero por hoy vamos a empezar con nuestro tema, que es el del acoso. Sí. Patricia Janet dice, buenas noches, saludos. Muchas gracias, Patricia, un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos como siempre. Valiente, Janet Patricia, siempre interesada en crecer. Diga. Inés Martínez dice, buenas tardes, doctora, aquí presente. Muchas gracias, ingeniera, un placer tenerla en este espacio, como siempre. Muchas gracias por su compañía. Muy bien, entonces les decía que en el Perú hemos tenido algunas leyes que contemplan, que incorporan esta variable de hostigamiento sexual. Teníamos a la ley 27942 de febrero de 2003, luego tuvimos algunas incorporaciones también en la 29430 de noviembre del 2009, luego ya se ha ido incorporando, se ha ido amalgamando las ideas con relación a las experiencias que hemos vivido las mujeres a lo largo y ancho de todo el Perú y recogiendo, sobre todo subrayando experiencias difíciles para muchas mujeres, condensándolas todas ellas en la ley 3314 de marzo del 2015, que precisamente señala cómo grafica cómo el acoso sexual puede estar vinculado a una concepción y tipificación delictiva. No sin antes hacer la referencia de que estamos hablando del acoso sexual como un acto, como una conducta sexual que calza en la categoría de humillante, que puede ser de naturaleza individual o que puede ser incluso grupal, y que tiene en el artículo 6, por ejemplo, señala la posibilidad de que no solamente sea el acoso sexual de tipo típicamente sexual, puede ser verbal, puede ser gestual, puede referirse a gestos obscenos, puede estar refiriéndose a conductas insoportables por lo lesiva, por lo humillante, por lo indignantes que pueden ser, a conductas hostiles vinculadas al plano de la sexualidad, a conductas humillantes que pueden ser individuales o colectivas, a tocamientos, a roces, a afanes exhibicionistas también, como las personas que han podido denunciar muchas mujeres en el tren, en los vehículos de transporte público. Muchas mujeres han podido observar de que incluso exhibiciones por mostrar los órganos genitales o actos masturbatorios públicos para poder mirar, para poder observar a otras personas, o fotos con este tipo de contenidos. Todo ello está contemplado y con la consideración de que existe de por medio intimidación, hostilidad, humillación, degradación. Efectivamente, la ley señala y grafica y dibuja claramente cuál es la característica del acoso sexual, como una forma de violencia, como una forma que usa incluso vehículos de subordinación y como abuso de poder con características de sometimiento de la víctima, colocándola en una situación de indefensión. Puede referirse incluso a bromas, puede referirse a comentarios maltratadores, lesivos contra el honor y la dignidad, a aspectos relacionados a la forma del cuerpo, o aspectos relacionados a la función sexual, o aspectos relacionados al ambiente laboral. Imagínense, es perfectamente posible que ocurra en el trabajo y un día la secretaria llega a su oficina y encuentra de repente una cajita que le ha dejado su jefe en el escritorio. Ella lo abre y encuentra una foto, una imagen obscena. Eso, por ejemplo, ¿es acoso o no es acoso? Claro que sí, es una imagen que invade este aspecto íntimo de las personas, todo aquello que invada tu intimidad, todo aquello que te coloque en una situación de intimidación, todo aquello que te avergüence porque es invasivo, porque pone en evidencia situaciones que tú no has compartido, ni consensuado, ni solicitado, ni pedido, ni permitido. Estas conductas relacionadas al aspecto sexual que están siendo consideradas como invasivas son violatorias del derecho de la intimidad, del derecho a la dignidad, del derecho a conservar ese espacio privado que yo necesito que se conserve y se respete, a cambio siempre de un beneficio.
¿De qué beneficio? ¿De qué beneficio hablamos en este tipo de invasiones, en este tipo de gestos o actos? ¿De qué tipo de invasiones? Un estudioso hacía la referencia respecto a que el acoso es una búsqueda de reforzamiento de su poder o una búsqueda de castigo. Esta condición, por ejemplo, que pudiera poner en evidencia una situación de vulnerabilidad de las personas que están en condiciones de subordinación en algún centro de trabajo. Por ejemplo, la secretaria que tiene un jefe, por ejemplo, un asistente que tiene también a su jefe como responsable, por ejemplo, a un compañero de trabajo con el cual debo trabajar dentro de la misma oficina. Entonces, hay una condición que voy a tener que trabajar con él porque ambos vamos a suscribir los informes, ambos vamos a tener que elaborar algunas fichas, ambos vamos a tener que hacer... O sea, no puedo sustraerme a la posibilidad de que él me aborde y que en ese abordaje pueda ejercer este tipo de violencia. Sí. Lucha Jiménez dice, también en toda Latinoamérica y el mundo, y el acoso no es solo hacia mujeres, hay mucho acoso contra hombres que se calla y se tolera, y peor aún contra niños. Sí, claro que sí. El acoso no es solo de hombres contra mujeres, efectivamente puede haber acoso. De hecho, hemos podido observar acoso de mujeres respecto de hombres cuando las mujeres ostentan cargos de poder y los hombres están en situación de insubordinación, en situación de subordinados, perdón. Entonces sí es verdad, y por supuesto de niños respecto a adultos, sean estos hombres o sean estas mujeres. El delito del acoso es una figura que establece la conducta sexual, que refiere a la conducta sexual humillante, degradante, a esta conducta que propicia un momento de intimidación, de humillación sobre la condición de la víctima, sea este hombre o mujer, por cierto. Claro está de que más del 80% de los casos de acoso están relacionados con mujeres. Eso también es cierto. Ciertamente en la condición del acoso existen relaciones de poder que se van a poner en evidencia. ¿Resiste esta relación una reciprocidad? No existe una reciprocidad. Hay acoso sexual cuando hay un acto intencional que causa daño. ¿Por qué causa daño? Dirían ustedes, no, pero si no lo toca, entonces no hay daño. Si no la toca, no hay daño, no hay vulneración porque no está ejerciendo contacto físico. No es verdad. Existe el daño psicológico, existe el daño emocional. Por eso es que la ley habla claramente de la condición de intimidación, de la condición de hostilidad, que puede ser verbal, de la condición de degradación, que puede ser motivo, por ejemplo, de una burla pública, unos 2 o 3 fulanos de la calle que ejercen este tipo de violencia verbal, de corte sexual contra alguien que pasa. Ahí hay un elemento de degradación, hay un elemento de humillación que está vulnerando los derechos y que corresponde a condiciones absolutamente indeseables e insoportables por las personas que pudieran estar en condiciones de víctima. Es cierto que el acoso tiene entonces una característica de violencia. Sí, es cierto que el acoso es un acto de violencia, es un acto de violencia sexual, por eso está especificado, establecido de este modo, y tiene variables importantes que creo que debemos señalar para hacer precisiones que juzgamos necesarias. El acosador es una persona, bueno, porque es hombre y le gustan las mujeres y por eso es la razón por la que acosa. ¿Cualquier hombre podría acosar sexualmente a una mujer? O cualquiera otra de las situaciones que hemos mencionado, por cierto. No es cualquiera. Cualquiera no es un acosador, cualquiera no es un violentador sexual, cualquiera no ejerce violencia sexual. ¿Quiénes ejercen este tipo de violencia sexual? ¿Quiénes ejercen este acoso sexual sobre algunas personas colocándolas en situaciones de víctima? Pues bien, en primer lugar, hay que subrayar que el cerebro, yo siempre he referido, y ustedes lo saben muy bien, que el cerebro humano tiene un conjunto de neuroquímicos que trabaja permanentemente para modelar, generar patrones de conciencia, generar productos de pensamiento.
Pero estos neuroquímicos se van a mixturar, se van a combinar de acuerdo a una serie de variables que están referidas a los patrones de entrenamiento social, porque sabemos que nacemos con un temperamento que es un conjunto de rasgos bioquímicos, pero que están sometidos a la influencia que el medio social ejerce como modificador primario cuando se trata de la familia y como modificador secundario cuando se trata de la escuela, cuando se trata ya más adelante de la sociedad en términos de la universidad, el trabajo, etc. Entonces, el acosador en principio, ¿qué refleja? Un estado de insatisfacción. El acosador lo que busca es una sensación. ¿Qué busca en esa sensación? Busca una sensación de placer. Y esta sensación de placer está siendo vinculada a una demanda. ¿Cuál es esa demanda que tiene el acosador? ¿Qué demanda? Pues el placer. Y en este puntual tema, por ejemplo, si el acosador demanda placer, busca placer, ¿cuál es el segmento? ¿Cuál es el cerebro? Recuerdan ustedes que hemos hablado siempre de la coexistencia, de la cofuncionalidad de tres cerebros. El cerebro reptil, que es el cerebro primario, ¿no? Ese cerebro que tiene más de 500 millones de años de evolución. Luego aparece el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, ¿verdad? Y luego es el cerebro cortical, que es el cerebro inteligente, calculador, razonante per se. ¿Cuál será el cerebro que se pone en evidencia y que toma el control de las conductas del victimario? ¿Cuál? ¿El cerebro reptil o el cerebro límbico? ¿Son sus emociones o es su cerebro básico, su cerebro reptil? Recuerden que el cerebro reptil se refiere a las cosas elementales que demanda el ser humano o que demanda cualquier ser vivo para vivir. Es decir, comer, dormir, copular y defecar, que son las características básicas de un ser, ¿verdad? Entonces hay efectivamente personas que solamente trabajan en estas cuatro líneas: comen, duermen, copulan y defecan. Son los que conocemos pues a lo largo del mundo como parásitos que viven, sobreviven y comen y duermen y el resto es parte solamente de sus intereses. Estas personas que actúan dentro del marco del acoso son personas que tienen una característica básica. Es que el placer es una pulsión permanente, es un factor que los empuja a actuar. Pero este factor no solo los empuja a actuar, sino que es un factor que no solo impulsa, sino que determina, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí? Podemos hablar de una característica relacionada con un vacío interior, por eso está esta persona diciendo quiero, todo el tiempo, quiero, demando todo el tiempo. Entonces hay una característica de vacío interior, hay una característica de que no hay espacios llenos, no hay un nivel de satisfacción en su entorno, por lo tanto podemos deducir que hay una condición de inmadurez de carácter emocional, hay una falta de control. Quienes en la edad, en el crecimiento del desarrollo humano, en el proceso del desarrollo humano, los niños tienen dificultad para controlar sus impulsos porque son niños, todavía están aprendiendo. Los adolescentes también tienen dificultad para el control de sus impulsos. Los púberes también tienen dificultad para el control de sus impulsos, porque el impulso es una variable que puede ser entendida y controlada a lo largo del tiempo conforme aprendimos. Sí. Pavel Frank, Mirta Arteaga dice reptil, refiriéndose al cerebro reptil, muy bien, ¿no? Así es. Pavel Frank Rosas dice: el tema es muy importante, pero es muy delgada la línea de un acto de algo y que se pueda considerar como acoso. Vi un caso en que un jefe dejó una rosa en un escritorio cuando esa rosa era para otra persona, pero por olvido la dejó. Cuando se disculpó y le refirió que esa flor era para otra persona, la dama se quejó por acoso. Parecía una reacción excesiva de supuesta víctima. ¿Cuándo se puede decir que existe realmente un acoso? Gracias. No, claro, yo no diría que hay una línea delgada. Yo diría que la diferencia entre el acoso y cualquier otra conducta relacionada con el enamoramiento es muy evidente. El acoso
refleja una actitud reiterativa, una actitud invasiva, una actitud, ya hemos dicho, 5 características marca la pauta de la ley. 5 características marca la pauta de la ley. Esto está relacionado a la pregunta que nos ha hecho Pablo. Estas 5 características: intimidación, humillación, hostilidad, degradación. Estas características son las que van a estar en el entorno de este concepto al que llamamos acoso. Hay una violencia ejercida desde el punto de vista con el contenido sexual, puede ser verbal, puede ser gestual. Entonces sí hay gestos obscenos, insoportables, hostiles, humillantes, con exhibicionismo de por medio, con reiteración de la conducta. Eso le podemos llamar acoso. Si es que existe, por ejemplo, el caso que refiere Pavel con relación a que dejó olvidado en un escritorio una flor, y que, bueno, fue considerado como acoso, habría que ver el contexto, habría que ver la reiteración, habría que ver otros detalles que formen parte de la conducta del supuesto victimario. Ciertamente hay quienes sobrereaccionan, hay por cierto personas que pueden estar a la defensiva y que de repente pueden estar sobrereaccionando por algunas cosas, puede ocurrir, pero estos son los casos quizás en minoría que puedan ocurrir, porque más bien lo que ocurre es que muchos de los casos de acoso sexual no son entendidos así y no merecen una respuesta inmediata. No es que no merezcan, sino que no aparece la respuesta inmediatamente después al parecer por parte de la víctima. Entonces, sí les decía que hay una característica singular que es, primero, ya sabemos que efectivamente, como había dicho Mirta, estamos ante una persona cuyo cerebro reptil está controlando las conductas de ese cerebro, ¿no es cierto? Está controlando las conductas de esa persona. El cerebro reptil está en predominancia. Quien controla a este sujeto es en predominancia su cerebro reptil, y está poniéndose en evidencia que efectivamente en ese cerebro hay una cantidad mayor de dopaminas que están buscando placer y que ese placer no está siendo satisfecho. Entonces, cuando este placer no es satisfecho, sigo buscando. No me satisface, sigo buscando. Sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando. Entonces hay una búsqueda incesante que está poniendo en evidencia un plano de insatisfacción, que puede no ser solo sexual, o sea, puede de repente alguien pensar, de repente no tiene mujer y por eso es que el hombre reacciona así. No es necesariamente sexual. Recuerde que la dopamina está relacionada con la satisfacción, y la satisfacción puede referirse a cualquier cosa que nos calme, que nos equilibre, que controle y nos deje tranquilos. Puede ser, por ejemplo, un buen plato de comida. Cualquier cosa puede calzar este principio de satisfacción, sino que al momento de considerar la consolidación final de esta satisfacción, estamos hablando entonces de un placer de carácter sexual. Las personas relacionan esto en el enfoque sexual, sí. Mirta Arteaga dice necesidades básicas. Así es, necesidades básicas. Entonces, esta relación entre mi demanda, que refleja un vacío interior, que puede ser vacío de afecto, que puede ser vacío sexual también, que puede ser vacío de satisfacción en varias necesidades. Entonces, hay una confluencia. Este estado se presenta en el plano sexual porque hay una inmadurez en el proceso de desarrollo. Sabemos que el proceso de desarrollo va creciendo en el ser humano, va evolucionando conforme a la cronología que se va cumpliendo en años. También se va desarrollando una suerte de madurez mental. Si hay inmadurez, entonces me quedo focalizado en el tiempo de la oralidad sexual, o me quedo focalizado en el tiempo en el que mi sexualidad debía repuntar y salir del estado de latencia para entrar al estado de la genitalidad. No salí de esa etapa porque ahí me quedé enganchado. Entonces podemos decir que hay una suerte de inmadurez, igual inmadurez emocional, inmadurez en el desarrollo evolutivo de esta persona, lo que va a ser correlacionado, fortalecido, combinado con principios de contexto social que son contributivos a esta circunstancia. Uno de ellos, por ejemplo, es el machismo. El machismo que ha convivido con nosotros cuántos años, que ha permanecido en nuestro estado, en nuestro sistema de una manera que
de una manera contundente, graficando, calificando, cualificando nuestras conductas, hace que entonces el hombre sienta que sus demandas, sí. Mirta Teaga dice, ¿sucede con los hombres infieles? ¿Sucede con los hombres infieles? Sí, sucede con los hombres infieles. Por cierto, esta característica va a suceder con los hombres infieles en cierto modo, ¿no? Porque no siempre los hombres infieles son acosadores, ¿no? Hay hombres que son solo infieles y ya que eso tiene que ver con un poco el síndrome del Don Juan, ¿no? Que tiene otra característica. Pero que pueden haber hombres infieles, sí, porque están a la búsqueda. Siempre están a la búsqueda, con alguien más, etc. El victimario siempre está a la búsqueda de una víctima. Entonces, el acoso tiene como soporte también al machismo, que no solamente está referida, por cierto, a hombres, porque también conocemos mujeres machistas. Entonces, el machismo representa esta idea patriarcal de dominio, de poder, de ejercicio del poder de unos sobre otros. Entonces, convirtiendo, por cierto, en este caso en particular al victimario, convirtiendo a la víctima, para la mirada desde el victimario, la convierte en una especie, en un objeto, en una cosa, y termina mirando a la mujer no como una mujer, sino como un objeto sexual, porque lo que está buscando es su nivel de satisfacción. Entonces, esto está relacionado con un cuerpo de ideas que también se van a acomodar a una forma de vivir. Si ejercemos el machismo porque lo sentimos, porque nos identificamos, porque hemos sido criados, porque hemos sido instruidos y educados en esa práctica, entonces también vamos a sumar ahí algunas características de orden social, económico, relacional. Por ejemplo, también tiene una relación con quienes habitan en promiscuidad, que era más o menos de lo que nos hablaba Mirta. La infidelidad, cuando yo tengo una, tengo otras personas, puede estar referida, puede ser el segundo paso después de haber empezado a buscar. Es decir, si tengo muchas parejas, estoy en condiciones de promiscuidad, es posible que esté siendo de alguna manera comprometido o comprometida con estas personas que tienen un comportamiento de acosador y que pueden estar en la condición del victimario, ¿no? Entonces también podemos hablar de un estado de hipererotismo, que ya estamos hablando de un nivel de trastorno, de un nivel de desorden. Este hipererotismo, que por lo general debo decir, y me detengo en un momento en esta característica, esta sobrevaloración de lo erótico, que hoy a lo largo de todos estos últimos, por decir, 5 o 7 años, como mucho creo, hay una sociedad permeabilizada para el comportamiento hipererótico. Estamos observando que tenemos una sociedad que hace que el erotismo se convierta en una característica. No, si es una característica muy natural y muy normal. Entonces tenemos, por ejemplo, sin que yo tenga necesariamente nada contra ningún género musical, pero es absolutamente fácil darse cuenta de cuando quienes cultivan el perreo como una práctica de baile o dentro del marco del reggaetón como su género. Ustedes han podido ver qué cosa es el perreo. No es el perreo que viene dándole una connotación animal al baile, porque es el perreo aludiendo a los perros, obviamente, y es poniendo a la mujer en condiciones de perra, ¿no? Y a cualquiera que haga ese papel. Entonces hay en realidad una presencia escénica en esta expresión popular de un acto sexual, que es absolutamente lo que vemos y que está siendo, digamos, normalizado en nuestra sociedad, sobre todo entre púberes y jóvenes que acostumbran dentro de sus fiestas a bailar. No tenemos más que hacer un pequeño esfuerzo y mirar qué música se escucha en las discotecas, si no es el reggaetón, y todo el mundo lo baila.
y sin llegar de repente a ser exagerados, también lo bailan en algunas casas. Y las madres bailan y les permiten bailar a sus hijas. Entonces, sí estamos hablando de una sensualización hiper desarrollada en una sociedad como la nuestra. Hay, claro está, pueden haber modas, aparecen modas musicales, así como modas de ropa o una serie de cosas, pero pasan. Pero en particular cuando estoy hablando de esta condición de hipererotismo que termina siendo, digamos, no solo avalado, sino reforzado por la sociedad. Podemos pasar, por ejemplo, una revisión muy ligera por los puestos de periódicos donde todavía se venden. Antes se abrían los periódicos y podían verse las páginas interiores. Podemos ver muchos de los cuales, por ejemplo, hay uno que se llama La Chuchi, creo, no sé si sigue saliendo, pero este pasquín, que era pues a modo de un periódico, ¿qué imágenes ponía? Pues imágenes de mujeres desnudas, incluso hasta imágenes obscenas. No solamente eran desnudos, porque claro, por ahí van a salir algunos que digan, no, pero el desnudo es artístico. Sí, pues, claro, pero podemos decir mil justificaciones, pero hay una diferencia entre lo artístico y lo morboso. ¿Qué objeto tiene presentar la imagen de una mujer desnuda en público para alimentar a quién? Si no es el morbo de algún segmento. Y entonces estas condiciones coexisten, confabulan, administran, gestionan, alimentan este comportamiento del acoso sexual. Hay una característica que tiene que ver con este principio de búsqueda. Por lo general, el victimario siente en realidad una condición de inferioridad. Como su problema está centrado en el aspecto sexual, su condición de inferioridad probablemente está relacionada con este aspecto sexual. ¿Por qué? Puede ser porque de repente el miembro genital de este victimario sea pequeño o no sea del todo desarrollado o tenga alguna dificultad que lo hace distinto a los demás. Entonces, este enfoque en su genitalidad tiene que ver con este tipo de condiciones que pueden ser propias y que pueden estar socavando su autopercepción. Por eso hablamos de una sensación, de un complejo de inferioridad. Hay una condición de inferioridad que puede referirse al tamaño, que puede referirse de repente a una falta de desarrollo sexual óptimo, que puede referirse a un problema en su erección, que puede referirse a que de repente tiene un problema con que no tiene los testículos calzados porque se han quedado todavía en estado de inmadurez, etc. Hay miles de dificultades que pueden estar orientadas con este tema. Sí. Mirta Arteaga dice niños bailando perreo. Y Patricia Janet dice, más que sensualización hay una sexualización temprana y que también viene de la mano de la mal llamada liberación de la mujer y la búsqueda de la igualdad de género. Totalmente de acuerdo, mi querida Janet, totalmente de acuerdo. Es cierto que hay una suerte de participación en el propósito. La industria musical se va a orientar, por cierto, a la sensorialidad. Como toda expresión artística está vinculada a lo sensorial. Entonces, sí estamos observando que este tipo de fenómenos ocurre a determinada edad con mayor frecuencia, con mayor éxito, es principalmente porque hay interesados en enriquecerse de esta condición. La sensualización tiene que ver con la variable de exacerbar los sentidos vinculados al tema de la satisfacción sexual. Si tenemos que en el baile, por ejemplo, una persona, por eso se llama perreo, una persona hace de perra, se pone en 4 patas, y el otro hace de un perro que copa a la de 4 patas, obviamente estamos hablando de un acto sexual, que está siendo semejado. Y es evidente que no solamente es la forma de bailar, sino es hasta el tocamiento y el roce que ocurre en el proceso. Y esto está tan
extendido y está vinculado de alguna manera con esta idea subliminal que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con me voy a liberar porque yo soy igual que los hombres y no importa si yo estoy acá o yo estoy adelante o estoy atrás. Hay quizás una, digamos, correlación de estos detalles, porque en efecto pretender la igualdad de derechos para las mujeres, que eso nada tiene que ver, pretender la libertad de derechos no es lo mismo que pretender ser mujeres iguales a hombres, porque las mujeres no somos iguales a los hombres, somos ostensiblemente diferentes, que tenemos como seres sociales los mismos derechos, como seres económicos, porque trabajamos los mismos derechos, todo eso es absolutamente cierto. Algunas cosas están siendo aprovechadas por segmentos que viven de este tipo de contaminación y que, por cierto, nuestra sociedad no está exenta de esa manipulación perniciosa. Ciertamente, les decía que la condición del victimario es una condición en la que expresa su autopercepción de inferioridad. Y entonces cosifica a su víctima y la convierte en una cosa, en un objeto, y la persigue como su presa, poniendo en evidencia, y esta es una característica típicamente de los hombres, básicamente por eso es que estamos hablando de un porcentaje de más del 80% de hombres. ¿Por qué razón? Porque el hombre tiene una característica relacionada con hacer esta imagen, esta concepción de la condición de la presa, entre comillas, cuando habla de ese cerebro reptil, cuando habla de ese conjunto de hormonas relacionadas a su testosterona que lo convierte en una posibilidad de ser tendiente a la agresión. Por eso es que el hombre puede ser un poco más rudo y puede ser incluso más agresivo que las mujeres, porque hay una condición hormonal que así lo permite. Sí. Pavel Frank Rosas dice, te estamos viendo en grupo. Ángela Corso quiere compartir una anécdota frente a su... A ver, muy bien, Angelita, bienvenida. Cuéntanos. Frente a su casa estaban construyendo un edificio. Cuando pasó ella, le mandaron piropos muy agradables, no ofensivos, pero minutos después pasó otra chica y denunció por acoso. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en realidad ahí podemos hacer una diferencia. Yo discrepo con quienes insisten en que todo piropo es una invasión y todo piropo es violatorio. En realidad, si el piropo es público y humillante, porque recuerden ustedes que el acoso tiene que calzar en estas características que yo le había mencionado: generar intimidación, generar hostilidad, producir acto de degradación, producir humillación, desde la ley. Si este piropo es público y te lanzan una cosa, por muy bonita que sea, pero es pública y te lo lanzan 3 o 4 tipos, ¿hay una conducta invasiva o no? Sí. Si hay una conducta invasiva, que aunque te refieran que eres una emperatriz o una princesa o una reina, entonces esto está siendo considerado como, me están poniendo en evidencia, por lo menos me voy a sonrojar, me voy a avergonzar, y eso significa que voy a estar en una situación de quizás invasión. Entonces, sin embargo, si alguien de manera personal, directa, cercana, que me puede decir, oh, qué linda viniste hoy, eso es un piropo, pero no es un acoso, ¿correcto? Puede ser de alguien conocido, entonces no constituye un acoso. Pero si es alguien desconocido que de pronto se acerca a mí y me dice, ah, qué linda eres, y se pone a caminar a mi lado, ¿constituye o no acoso? Sí, porque lo primero que yo voy a sentir es una invasión, es una persona que no conozco. Lo segundo que voy a sentir es un acto de hostilidad, porque está entrando en mi entorno cercano, está invadiendo mi espacio privado. Lo tercero que yo voy a sentir es que tal vez me doy cuenta de que lo que pretende es buscar una justificación para acercarse, y eso me puede producir inseguridad y miedo. Entonces eso es acoso. Ciertamente el acoso está relacionado con este propósito. Estamos hablando de casos como los de Fran Pérez Garland, que durante más de 20 años ha acosado a sus víctimas
con las que compartía parte de su trabajo, con las que compartía escenarios laborales de manera permanente, sí. Lucho Jiménez dice, las mujeres son más brillantes. Qué lindo, muchas gracias. ¿Eso es acoso? Eso, No, por ejemplo, no. ¿Es acoso? No es acoso. No, porque Lucho es conocido. Entonces, justamente ahí están las diferencias que necesitamos subrayar. No todo lo que puede ser dicho por la boca de un hombre o la boca de una mujer respecto a un hombre puede ser pues acoso. Pero en el caso que plantea Pavel de estas personas que estaban construyendo un edificio y le dijeron cosas, obviamente de personas desconocidas, le dijeron cosas a Ángela Corso, en este caso pues sí sería un acoso. Claro. Más allá de que ella no le haya pues molestado, estaba en su derecho de molestarse, como la segunda persona que pasó después de ella efectivamente se molestó. Claro, es un acaso por lo que yo estoy diciendo, que es un acto público que puede colocar a una persona en una situación de vergüenza, en una situación de intimidación. Si eso ocurre, hay una invasión, hay intimidación, por lo tanto hay acoso. No siempre todas las características, todos los piropos son acoso, porque terminaríamos un poco con las personas que pueden decirnos algo en beneficio, no solo, ahora, obviamente, es acoso sexual aquello que está referido y que tiene un contenido sexual. Por eso se llama acoso sexual. Entonces, hay características que van a confluir, así como estamos hablando del machismo, de la promiscuidad, del hipererotismo que la sociedad está permeabilizando, permitiendo, potenciando, reforzando. Por eso es que las personas terminan siendo cada vez más sensualizadas y creen que eso es normal, porque estamos normalizando este tipo de cosas, ¿no? Ahora, es una característica muy típica, recuerden ustedes que el acosador, el violento, el victimario, tiene una condición que le permite sentirse inferior. ¿Por qué? No lo sabemos. Puede ser por su genitalidad, puede ser por su función, puede ser porque lo maltrataron psíquica y emocionalmente, por muchísimas razones puede ser que se sienta inferior. Pero esto hace que considere a su víctima una presa, lo persiga para afianzar su poder y sentirse, entre comillas, superior, autocompensando la condición interna y dolorosa de sentirse inferior. Entonces, para eso puede ejercer una multiplicidad de estrategias, ¿no? Puede ejercer una serie de técnicas, desde utilizar su dinero para conquistar a alguien, que siempre está, por ejemplo, el compañero de trabajo que todo el tiempo te quiere invitar a almorzar. Yo les comparto una experiencia relacionada con una persona que conocí, que le llevaba todos los días a una de las trabajadoras de la empresa, le llevaba una comida, un almuerzo. Le decía, ahí está, y se lo dejaba. Y todos los días le llevaba. Entonces, esta chica me consulta y me dice, doctor, ¿usted cree que yo no tengo ningún vínculo con él? Yo no, solamente es mi compañero, pero yo no tengo ninguna relación. Yo no sé por qué él se permite comprarme el almuerzo todos los días. Pero es tu amigo, compartes el almuerzo, van juntos. No, algunas veces se para a conversar y nada más, pero yo nunca hemos salido a ninguna parte a almorzar juntos, nunca, no nos visitamos, no tenemos una mayor relación amical. ¿Esto es acoso o no? Y yo le pregunto, para poder saberlo, le pregunto, ¿y tú le has dado alguna vez oportunidad para pensar que él podría conquistarte, que te cae bien, le sonríes, te ha mandado mensaje, le contestas mensajitos o algo por el estilo? No, nunca. Entonces es acoso. A pesar de que puede parecer inofensivo, ¿verdad? Pero ¿qué está ocurriendo ahí? Estoy haciendo una persecución y estoy utilizando el dinero. Estoy comprándote con un almuerzo. Quiero comprar tu atención y tu cariño con un almuerzo. Eso es acoso. Entonces, este afán de reiterar el uso del dinero para conquistar, el uso del discurso para conquistar. Si alguien viene en mi trabajo y se sienta a mi costado y todos los días me habla de una cosa y de la otra, pero me doy cuenta que en su perorata el afán es conquistarme,
Porque claro, tenemos que establecer la diferencia. Una cosa es el intentar conquistar, que no está prohibido y no es un delito, pero camuflar ese afán de conquista dentro del uso de ciertas prácticas vinculadas a estas características de hostigamiento, de reiteración, de intimidación, de hostilidad, de degradación, que puede estar referida, por ejemplo, a mí me ocurrió algo muy semejante, si les cuento. Cuando era muy joven, muy jovencita, trabajé en una empresa relacionada a productos contables o cosas por el estilo, y yo me retiraba de mi trabajo a las 4:30 de la tarde. Entonces, a las 4 llegaron los demás socios, que eran 3, en total eran 3, y se juntaron y el jefe mío me dice, por favor, deja todos los informes ahí en el escritorio, pon el hervidor para prepararnos unas aguas y bueno, y si quieres vas sirviéndonos, yo estoy hablando de cuando yo tendría pues 17 años. Entonces, él en ocasiones me había pedido café, que le sirva, bueno, yo servía el café y me decía, sírvete tú también, y yo me tomaba el café. Pero esta era la segunda vez que me pedía eso, y esta vez me lo pedía para que le sirviera a los socios, lo que me parecía muy normal porque se pueden reunir en su sala de gerencia, y se reunían y yo podía haberle servido el café. Pero ocurrió un hecho que me sorprendió, me incomodó y me humilló, entre comillas. ¿Cuál fue ese hecho? Que mientras yo servía, llevaba las tazas y servía, pues yo caminaba de un lado para otro porque estaba llevando las tacitas y preparando, y podía atravesar de cierto modo la zona donde estaba el computador que él estaba prendiendo. Entonces yo miré, ¿saben ustedes lo que puso? Pues una película pornográfica. La única mujer en ese recinto era yo, y ellos 3 eran hombres adultos. Yo era una chica de 17 años, que creo que recién estaba por cumplir. Entonces, ¿qué pude observar? ¿Cuál era el propósito? El propósito era conseguir que yo me enfoque en esa película, que yo me entusiasme con la película, que yo me interese y tenga curiosidad por la película. ¿O era tan afanoso, tan apurado el afán de que no pudieron esperar que yo me vaya para poner su famosa película? No fue absolutamente inconsciente, fue deliberado, fue con propósito. Entonces puso la película pornográfica, lo que yo me detuve en ese momento a mirar la película, y como me di cuenta que era una película pornográfica, fui de frente a mi espacio donde trabajaba, cogí mi cartera y le dije, señor fulano de tal, me retiro. Me dijo, pero no ha servido nada, váyase. No les reproduzco lo que les dije, porque en realidad me sentí ofendida, me sentí maltratada. ¿Eso es o no acoso sexual? Claro que sí. Miriam Gutarra dice, buenas tardes, amiga Vicky. Buenas tardes, mi querida Miriam, un abrazo muy grande, gracias por acompañarnos. Pavel Frank Rosas dice, es de suma importancia el respeto a las mujeres, se debe realizar una cruzada educativa de respeto, teniendo en cuenta que son las potenciales madres e hijas, es un deber respetarlas. Bueno, más allá de que puedan ser madres, hay que respetar a las personas. Muchas gracias, estimado Pavel, totalmente de acuerdo contigo, hay que hacer una cruzada para generar el respeto entre las personas es importante, todos merecemos respeto, hombres, mujeres, niños, todos. Entonces sí es importante esta condición. Fíjense, yo quiero referirme a estos aspectos para terminar aquí nuestra transmisión. Ya hemos dicho que hay el tema económico de por medio como una estrategia, el tema del discurso como estrategia, el tema del uso del poder para subyugar, para someter, para hacer ejercicio de ese poder y colocar a alguien en una condición de víctima. Hay el asunto del uso de la seducción, de este afán de que alguien venga y te repita cosas siempre, a pesar que le muestras una actitud de desaprensión, a pesar que le muestras una actitud de indiferencia, el tipo sigue sin darse cuenta y te insiste. Eso es acoso.
Entonces, obviamente a los acosadores podemos mirarlos como personas con problemas de relaciones interpersonales. Estas personas por lo general son personas que obviamente van a tener una serie de dificultades en sus relaciones de pareja, en sus relaciones familiares, porque obviamente no han desarrollado madurez para esta capacidad de relaciones interpersonales efectivas y óptimas. ¿Qué pueden estar produciendo? Claro, la gente puede decir, ¿por qué razón no cuenta, no denuncia? Porque las mujeres o las mujeres en condiciones de víctima o los niños en condiciones de víctimas tienen miedo a hablar, tienen miedo a ser criticados, tienen miedo a ser culpados, tienen miedo a no encontrar las pruebas y terminar en un acto de vergüenza pública, tienen miedo a que la gente desconfíe de lo que ellos sostienen, tienen miedo a que se publique y todo el mundo se entere que ellos han sido víctimas, tienen miedo a recibir una mala interpretación, un concepto inadecuado, un juzgamiento del público que conoce este detalle, como de hecho ocurrió cuando Mayra Couto, creo que es la actriz que denunció a este muchacho, ¿cómo se llama? Andrés Vice. Andrés Vice, que ya dicho sea de paso, eso ha quedado en el olvido porque muchos personajes salieron en público a respaldar a Andrés Vice. La señorita Mayra Couto ha dejado de hablar sobre el tema, pero ella soltó una serie de datos que son efectivamente su experiencia. Pero además continúan acosándola por redes sociales todo el tiempo, cada vez que ella comparte algo pues personal o muy fuera del tema, constantemente comentan cosas insultándola, ofendiéndola. Por ejemplo, este detalle es lo que marca la pauta de la condición de culpabilidad. La hacemos a la víctima tan sentirse culpable que la próxima en hablar dirá, bueno, mejor no hablo porque me van a hacer cargamontón. Y esto ocurre a través de las redes y ocurre con personajes conocidos, precisamente porque hacen uso de su poder. Por eso es que este tipo Pérez Garland, que ha sido un acosador, que no es, por lo tanto, aquí seducción intensa, no, señor Pérez, usted es un acosador y como tal tiene que ser denunciado y como tal tiene que ser sancionado. Y las personas en condiciones de víctima de este tipo tienen que entender que hay en una sociedad como la nuestra que transversaliza el machismo en una serie de escenarios. Por cierto, esto lo ve como una sobrereacción y una exageración. Han salido muchos a defender a este cineasta, muchos personajes a defender, porque eso ocurre con los personajes que son conocidos, como este señor Vice. Pero no hay que sacar el dedo de la tecla, hay que seguir presionando para que los resultados de la investigación en contra del señor Vice se conozcan. Porque eso pedimos desde este escenario. Igual, los resultados acerca de las investigaciones que se van a tener que hacer sobre este señor Pérez, a pesar de todo lo que digan sus amigos, sus cercanos o sus, de repente, compañeros de trabajo que no conocemos, tal vez estén engañados, tal vez confíen. Pero las víctimas, que en este caso son muchas, no están inventadas. Y lo que dice él, que acaba de confirmar efectivamente, es que estas personas tienen razón. Pido disculpas, he cometido un error. No, señor, eso no es un error, es un delito. Entonces, sí es verdad que tienen mucho miedo a hablar, tienen miedo a sentirse culpables, tienen miedo a ser juzgadas en público, tienen miedo a que la gente no comprenda el hecho, tienen miedo a sentirse acosadas después. Por eso es que las personas no hablan. Es esa la razón principal, estimados amigos, por los que tenemos que hacer fuerza común para que estos casos en donde las condiciones de las víctimas no son respetados, no se valoren en las investigaciones inmediatas y no se use debidamente la ley para defender al ciudadano común y corriente por mucho que sea un desconocido. Es importante que tengamos en cuenta que el acoso sexual convive con nosotros y lo hemos convertido en parte de nuestra cotidianidad. Hay consecuencias graves que tienen que ver en el orden del aparato psicológico, consecuencias emocionales muy serias que impiden que la persona se desenvuelva con claridad. Hay consecuencias relacionadas con el estrés, hay consecuencias relacionadas con la inseguridad, hay consecuencias relacionadas con el riesgo de perder incluso hasta la estabilidad, porque yo ya no voy a trabajar porque se van a enterar, mejor ya no voy. Abandonan el trabajo las víctimas. Abandonan entonces sus responsabilidades porque se sienten tan empequeñecidas que ya abandonan y entran en procesos de depresión.
Entonces sí hay riesgo, y el riesgo de no denunciar es que la violencia siga aumentando, y el riesgo de no sancionar debidamente como una sociedad que tiene que ser resiliente, pero también tiene que ser asertiva y tiene que ser justa aplicando las leyes que tenemos precisamente para sancionar estos actos. No son errores, son delitos. El acoso sexual, estimados amigos, es un delito. Atrevámonos a denunciar, atrevámonos a sumar fuerza, atrevámonos a defender a las víctimas, sean hombres, mujeres, niños, cualquiera que esté en condiciones de víctima tiene que ser respaldada por la sociedad y por la ley. Sí. Mirta Arteaga dice: Victoria, interesante tema y buenísima disertación, gracias. Te sugiero el tema de la infidelidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, alguien nos está proponiendo hablar sobre la infidelidad. Prometo hacer un espacio para trabajar el tema. Pero sí les anuncio que el próximo jueves vamos a trabajar el tema del racismo. A propósito de los comentarios que hizo la señora Chávez, los infortunados comentarios de la señora Chávez respecto del ex premier Ceballos. Entonces, nos estamos despidiendo, sí. Sí, ya para cerrar, Lucho Jiménez pregunta: ¿qué sucede cuando un hombre trata de cortejar osada, pero respetuosamente, a una chica que no conoce? Bueno, para empezar, había dicho justamente, el cortejo es un afán de conquista que puede ocurrir en un momento, por ejemplo, si yo estoy en un escenario compartiéndolo con varias personas que no conozco, porque si voy a una fiesta, un almuerzo, a una reunión social, no tengo que conocer necesariamente a todos. Entonces puede que alguien se me acerque y puede que alguien me haga una referencia que no tiene que ser necesariamente física, porque las mujeres no somos cosas. Entonces no tienen que mirar qué tamaño tiene la cara, qué tamaño tienen nuestros pechos, no nos tienen que mirar. Si la observación y el afán de cortejo empieza por ahí, es un acoso. Si en cambio se refiere a conversar sobre un tema que puede ser particular, que puede ser compartido, bueno, eso ya no sería un acoso. Pero cortejar de buenas a primeras relacionando, porque si de buenas a primeras no te conoce, ¿cuál es el punto de partida? El aspecto físico. Y si es el aspecto físico el único punto de partida y el único punto que se mantiene en esta cercanía, estamos hablando de la posibilidad de un acoso. Entonces, si es un desconocido que deliberadamente se me acerca y me habla y me invade mi privacidad, me intimida, me da miedo, es acoso. Muy bien, estimados amigos, nos vamos ya porque estamos llegando al final. No sin antes decirle, por favor, den like a nuestra página, pero sobre todo hay que sumar fuerzas en un solo propósito. No dejemos que se sancione y se castigue a la víctima. Acusemos, denunciemos y no sacamos el dedo de la presión que necesitamos para que se haga justicia. La justicia debe ser hecha, para eso están las leyes, y los delitos deben ser sancionados. No valen acá las disculpas, señor Pérez Garland. No, señor, usted no cometió un error, usted cometió un delito y debe ser castigado por la ley. Así es como tenemos que actuar, con prudencia, pero también con firmeza. Y pueden encontrar nuestro canal de YouTube, suscribirse. Suscribirse, por favor, a nuestro canal de YouTube, CIDIS Perú. Ustedes nos encuentran ahí, están nuestras transmisiones. Por favor, denle like y estamos, como siempre, cada jueves en este horario, encontrándonos para seguir conversando. Muchas gracias por su intervención. Me alegra mucho sus intervenciones y estamos en absoluto acuerdo con las intervenciones que tienen el propósito de ampliar nuestro marco de referencia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Un abrazo, compartan por favor la información. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves.